Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes de todo el Perú, a este primer programa de Aprendo en Casa, promovido por el Ministerio de Educación para que desarrolles tus habilidades, conocimientos y actitudes y puedas emprender, cumplir tus metas y te prepares para el mundo del trabajo. Este programa está dirigido para los estudiantes del primero y segundo grado de educación secundaria del área de educación para el trabajo. Durante el programa de hoy desarrollaremos la experiencia de aprendizaje que se denomina Conocemos los principios de la metodología del Design Thinking para promover la información oportuna sobre las recomendaciones para la participación ciudadana de mi comunidad en las elecciones. A continuación, les presento una noticia muy interesante publicada en un diario local sobre un adolescente que ha dado mucho que hablar y su historia ha recorrido el mundo. ¿Listos para empezar? Presten atención. José Adolfo Quisocala Condori, un adolescente arequipeño, nos cuenta que su papá lo recogía tarde de su colegio porque no podía salir antes del trabajo. Mientras lo esperaba en la oficina del director, avanzaba sus tareas o hablaba con él. Como lo veía interesado en mejorar algunas cosas de la escuela, un día le dijo, ¿por qué no postulas como alcalde del colegio? José aceptó, hizo campaña y ganó. Como alcalde tenía que presentar proyectos. Entonces se enfocó en una propuesta de crear un banco porque se dio cuenta que sus compañeros a veces sacrificaban el dinero del almuerzo para comprar figuritas de los álbumes. Él quería enseñarles lo importante que es el ahorro y el dinero. Así empezó a los 7 años a ser un gran banquero. Fundó el Banco del Estudiante Barcelana, cuyo objetivo era que niños o adolescentes cambien residuos sólidos por dinero que es depositado en una cuenta de ahorros, promoviendo el cuidado del medio ambiente y de la educación financiera. Algunos compañeros se burlaron de su idea, lo empujaron de las gradas, le jalaron de la oreja e incluso uno le clavó un lápiz. No faltaron profesores y familiares que veían basura en donde él veía dinero. Ahora, su ecobanco sorprende al mundo. Tiene más de 3.500 socios en Arequipa, 7 trabajadores a su cargo, 15 voluntarios y 10 asesores contables, financieros y legales que viven en Lima, Francia, Holanda y Suecia. Y Pedro, ¿qué te pareció la historia que acabamos de escuchar? Interesante. José es un gran ejemplo a seguir por todos nosotros. Gracias, José, que seguro nos está escuchando. ¿Y a ustedes, qué emprendimiento les gustaría tener? Bien, nos han llegado mensajes de algunos chicos de distintos lugares del Perú. ¿Nos ayuda, Pedro? Claro, profesor. César envía un mensaje de texto desde Cerro de Pasco. Nos dice: yo quiero tener un emprendimiento de venta de harina de maca con tocos. Muy bien, César. Desde San Martín, Hilda dice: me gustaría tener un emprendimiento de gomitas de café. Ahora, busca un lápiz y tu cuaderno para dar respuesta a las siguientes preguntas. Ten en cuenta que vas a disponer de un tiempo para dar respuesta entre pregunta y pregunta. Continuamos. ¿Qué necesidades o problemas observó José Quisocala en su escuela? ¿Crees que la idea de José fue creativa? ¿Por qué? ¿Qué desafío se planteó José para iniciar su emprendimiento? ¡Excelente trabajo! Entonces, profesor, ¿qué aprenderemos hoy? El programa de hoy se denomina Conocemos la metodología del Design Thinking para crear proyectos de emprendimiento, donde aprenderemos a conocer la importancia de la aplicación de la metodología Design Thinking para crear proyectos. ¿Qué actividades realizaremos? Para lograr nuestro aprendizaje, realizaremos los siguientes pasos. 1. Escucharemos con atención una breve historia sobre la metodología del Design Thinking. 2.
Seguidamente, vamos a identificar las características que debe tener un desafío o reto. 3. Luego, redactaremos el desafío o reto considerando la situación presentada y cumpliendo con las características establecidas. 4. Conoceremos las fases del Design Thinking que se presentan a partir de la descripción del texto. 5. Por último, organizaremos y sintetizaremos la información sobre la importancia y las fases de la metodología del Design Thinking. ¡Empecemos! Hablemos sobre el Banco del Estudiante Barcelana que fundó José Adolfo Quisocala Condori, dueño de esta compañía que apostó por aplicar el Design Thinking en el desarrollo de su estrategia. José decía que ser emprendedor no tiene que ver con el dinero o la fama, sino con la capacidad para resolver problemas en la sociedad y la pasión para crear oportunidades donde la gente solo ve problemas. Siguiendo esa proposición y basándote en el Design Thinking. Profesora, ¿y qué es el Design Thinking? El Design Thinking es la metodología más utilizada en el mundo del diseño del producto, de ahí su nombre, que se puede traducir como pensamiento de diseño y que es la forma en la que piensa un diseñador para crear sus propuestas. Es una metodología o proceso que permite o facilita la solución de problemas, que nos ayuda a generar la innovación y creatividad con la que pueden surgir nuevas ideas en cualquier situación y entorno, en el desarrollo de productos o servicios innovadores, mejora de procesos, etc. ¿Qué les parece la metodología del Design Thinking? ¡Qué interesante, profesor! Así es, Fátima. Entonces, esta metodología ayuda a crear una propuesta centrada en las personas para satisfacer las necesidades o resolver problemas. También fortalece tus habilidades creativas y permite que tu proyecto tenga un sentido ético, es decir, que apunte a mejorar la calidad de vida de tu comunidad. Pensaremos como diseñadores para crear emprendimientos. ¿Y cómo se inicia o se desarrolla el Design Thinking? Muy bien, Pedro. Ahora lo vamos a conocer. Si tuviese 1 hora para salvar el mundo, dedicaría 59 minutos a definir el problema y 1 a encontrar la solución. Esta frase, atribuida a Albert Einstein, ilustra la importancia de comprender cualquier desafío o reto antes de iniciar la tarea de resolverlo. En realidad, la innovación es la búsqueda de soluciones nuevas y la modificación de las ya existentes, que dan respuesta a un problema. Cuanto más conocimiento se tenga respecto a una problemática, más altas serán las posibilidades de hallar la mejor solución posible. Profesor, ¿cómo se formula el desafío o reto? Para formular un buen desafío o reto, lo primero que debemos saber o conocer son los diferentes aspectos relacionados con el reto. Para ello, las siguientes preguntas nos pueden ayudar a investigar. ¿Qué sabemos? ¿Qué necesitamos saber? ¿Cómo lograremos la información que necesitamos? Ahora, el segundo paso es redactar el desafío considerando las siguientes características. No debe ser tan amplio ni muy limitado. Debe estar centrado en la persona y la comunidad, no es un producto. Debe permitir plantear alternativas de solución ante la situación. Un modo muy adecuado es hacerlo en forma de pregunta y utilizando la primera persona en plural. ¿Cómo podemos mejorar, hacer, solucionar, redefinir? Podríamos tomar el ejemplo concreto que se planteó José Quisocala. ¿Cómo podemos hacer para que los niños de mi escuela tengan dinero para comprar figuritas y no sacrificar el dinero para su lonchera? Ahora escuchemos con atención. Vivimos en el contexto de las elecciones donde se eligieron a las autoridades de nuestro país. Esto es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la participación ciudadana de nuestra familia y la comunidad. Considerando que estamos en pandemia, observemos que muchos ciudadanos demostraron desinterés en participar debido a que su economía ha sido afectada, entre otras situaciones. ¿Qué desafío nos podemos plantear ante esta situación? ¿Qué debemos realizar antes de formular el desafío? Profesor, creo que debemos averiguar en cuanto a las recomendaciones que deben tener las personas para ir a votar. Excelente, Fátima. Entonces, tenemos que buscar información sobre lo relacionado al reto. Bien, chicos, ¿están listos para formular el desafío o reto?
Estamos listos, profesor. Ahora, chicas y chicos, vamos a redactar el desafío o reto teniendo en cuenta sus características principales, considerando la información oportuna a las familias y comunidad sobre la participación ciudadana en las elecciones. Tienen 10 segundos. Ya terminé, profesor. Excelente, Pedro. A mí me falta. Si te falta tiempo, puedes completarlo cuando termine el programa de hoy. Continuamos. Ya conocemos el punto de partida de la metodología del Design Thinking. Ahora conoceremos las fases que tiene. ¿Cuáles son las fases del Design Thinking? Este proceso nos presenta 5 fases, que no son independientes una de la otra, sino que se alimentan y potencian entre ellas. Ahora, veamos. La primera fase es empatizar. ¿Y qué es empatizar, profesor? Es importante hablar de empatizar, porque es la base del proceso de diseño. Para implementar este proceso, se debe tener claro que es básico ser empático, y para ello tienes que desarrollar estas cualidades. Ser observador. Mirar a las personas y su comportamiento en el contexto de su vida. Observar desde fuera, sin intrometerte. Ser comunicativo. Puedes generar conversaciones fácilmente, realizar preguntas a las personas, tener una conversación breve o alguna más estructurada. Preguntar el por qué es muy importante, porque se descubren nuevos significados. Mirar y escuchar es una combinación infalible. Pedir explicaciones de cómo lo hace. Si vas a estudiar un problema de tu comunidad, lo mejor es estar y vivir en el lugar, comprender a todos los que están ahí. Ahora entiendo por qué es importante saber empatizar o ponernos en los zapatos de las personas. Continuamos con la segunda fase, definir. ¿Qué vamos a definir, profesor? El objetivo de esta fase es identificar el problema a partir de las conclusiones extraídas de la fase anterior. Es decir, sabemos que el usuario, cliente o comprador tiene una necesidad a la hora de solucionar un problema. Si no identificamos el problema de forma adecuada, es imposible llegar a encontrar la solución ideal. Debemos evitar errores a la hora de definir el problema. Es importante asegurarnos de que la información recogida en la primera fase sea suficiente como para poder identificar el problema o problemas de los clientes. A estos problemas concretos se les conoce como insight o revelaciones que nos permiten centrarnos hasta hallar la solución definitiva. Este paso es importante cuando apliquemos el Design Thinking, ya que si no planteamos bien el problema, no tendremos una buena solución. Sigamos con la tercera fase, idear. Profesora, acá vamos a pensar, imaginar. Así es, Pedro. En esta etapa es importante generar tantas ideas como sea posible, sin juzgar o despreciar ninguna. Debes brindar soluciones y cada una de ellas se toma en cuenta. Pero esto no significa que vayan a utilizar todas las ideas. Eso no es sinónimo de éxito, incluso puede llevar a un fracaso seguro. Por lo tanto, es necesario analizar las distintas propuestas para seleccionar el mejor enfoque de cada una. Finalmente, se traducen en conclusiones que lleven a la selección final de las posibles soluciones con ideas innovadoras que estén de acuerdo a las necesidades del cliente. Recordemos poner en práctica nuestra creatividad, ya que debemos pensar en diversas ideas de solución para un problema. No olvidemos que todos somos creativos. Veremos ahora la cuarta fase, prototipar. Profesor, esa palabra me parece conocida. Sí, Pedro. Esta etapa es clave para el proceso del Design Thinking. Prototipar es la generación de elementos informativos como dibujos, objetos o artefactos, con los que se pretende responder las inquietudes que nos acercan a la solución final. Es importante saber que el prototipo no es un producto final, sino que es algo provisional y esto te evita haber gastado demasiados recursos en ideas que no puedan ser las adecuadas. ¿Y puede ser cualquier cosa con la que se pueda trabajar? Así es, Fátima. Puedes utilizar materiales desde una nota adhesiva o post-it, un cartón doblado, una actividad o un storyboard. Deben hacerse prototipos rápidos y económicos, pero con un contenido que genere debate y retroalimentación del equipo y de clientes. Tenemos diversos tipos de prototipos, entre ellos el boceto, maquetas, infografías, videos, croquis, entre otros. ¡Listo! Llegamos a la fase evaluar.
profesor, y acá terminamos porque ya vamos 5. Así es, Pedro. Con este paso se busca la retroalimentación de los usuarios o clientes, ya que un prototipo, lejos de ser acabado, está abierto y recibe aportaciones y modificaciones. O sea, no importa cuántas veces deba volverse a mejorar, cambiar y testear. Así es, Fátima. Además, esta etapa es una gran oportunidad para afianzar o ganar la empatía de usuarios o clientes, aclarando soluciones y mejorándolas. Esta fase no busca una calificación como resultado, sino que aprendamos mostrando al usuario una posible solución y comparar con ella para aprender y generar un prototipo mejor. Chicas y chicos de todo el Perú, hemos aprendido lo importante que es evaluar nuestro prototipo. Recuerden aplicar la regla de siempre hacer un prototipo creyendo que estamos en lo correcto, pero debemos evaluar pensando que estamos equivocados. Esos aplausos son para todos los adolescentes de nuestro Perú, que nos escuchan con muchas ganas de aprender. Estamos llegando al final de nuestro primer programa. Es importante que reflexionemos sobre lo aprendido el día de hoy y en qué situaciones de la vida diaria les servirá. Vamos a reforzar sus aprendizajes. Busquen un lápiz y una hoja de papel o usen el cuaderno. Elaboren un mapa mental o conceptual sobre las fases del Design Thinking y sus características. Conversen en familia sobre la importancia de plantearse desafíos o retos en la vida y de pensar como diseñador para crear emprendimientos. Gracias por acompañarnos, Pedro y Fátima. Los esperamos en la próxima semana para seguir aprendiendo. Visión secundaria del área de educación para el trabajo. Grado de educación.